Bueno, la historia mundial está repleta de hombres carismáticos que son capaces de mover masas y provocar un culto alrededor de su personalidad. Muchos de ellos llegan a perder el piso. Dirigentes políticos, hasta líderes espirituales pueden llegar a perder la noción de la realidad y caer en la megalomanía. Lo que es más increíble es que en pleno siglo XXI siga habiendo muestras de fanatismo e idolatría a personajes y organizaciones que pueden hacerle mucho daño a una sociedad. Sobre esto vamos a hablar con Pedro Arturo Aguirre. Él es el autor de Historia Mundial de la Megalomanía. Pedro, bienvenido al estudio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Me gusta estar aquí con ustedes en Excelsior TV. Muchísimas Al contrario, gracias. pues muchas gracias. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo fue este proceso de investigación? ¿Por qué te interesa la megalomanía? ¿Lo plasmaste en tu libro? ¿Lo has comentado antes? Sí, claro, mira, este es un libro, obviamente toca megalómanos, pero el tema central es el culto a la personalidad en política. Entendido el culto a la personalidad como este elemento que muchos regímenes totalitarios, autoritarios tuvieron en el siglo XX y lo siguen teniendo en el XXI, de legitimar y fundamentar un régimen en la figura de un líder, en el endiosamiento de un dirigente. Tenemos los casos de Stalin, de Mao, de Fidel Castro, de Hitler, de Mussolini, en donde el régimen político sustenta muy buena parte de su legitimidad, de su fuerza, de su energía, en endiosar al dirigente. Tenemos entonces a Mao Zedong prácticamente convertido en un dios con toda esta propaganda que se hizo durante todo su régimen, en donde Mao era el sol rojo, era el hombre que iba a vivir 10.000 años, cuyo libro, el famoso libro de citas de Mao Zedong, lo tenía que leer todo el mundo, tenía que contestar la gente con un saludo en lugar de decir hola. En China decían una cita de Mao, o un halago a Mao: el presidente Mao vivirá 10.000 años, o el presidente Mao es el sol rojo. Y ese endiosamiento que fue tan absurdo en la China comunista con Mao Zedong, o con Stalin en la URSS, o después en temas más recientes, por ejemplo, vemos en la actual Venezuela con Hugo Chávez un endiosamiento cada vez más ridículo, porque son ridículos todos esos endiosamientos, son sistemas o regímenes de reciente independización después de que la Segunda Guerra Mundial termina y muchos países nacen a la independencia. Pues la construcción de los nuevos estados se da mucho en torno a la figura carismática de los dirigentes que lograron la independencia, como Sukarno, como Nkrumah en Ghana, como muchos dirigentes, y algunos de estos se volvieron también dioses, se convirtieron en personajes que hicieron un gran culto a la personalidad. Entonces el libro tiene ese tema central, el culto a la personalidad, porque si nos ponemos a hablar de megalómanos, pues no acabaríamos nunca, necesitaríamos más tomos que la Enciclopedia Británica. Y tenemos muchos en México también. Y no es exclusivo, desde luego, la política. Hay empresarios, hay deportistas, hay artistas, actores, en fin, que de megalómanos podemos hablar una eternidad. Por eso está centrado en culto a la personalidad en política. Correcto. Oye, Pedro, pero algo que me parece que tú abordas perfectamente es el peligro de idealizar un movimiento, idealizar una persona y llevar a cabo ya sea guerras, movimientos, etcétera, a través de eso, ¿no? Comentábamos ahora afuera del estudio el Estado Islámico, ISIS. Vemos que no solo personas, sino organizaciones enteras pueden crear todo un culto alrededor de ellos y lograr cosas pero catastróficas. Sí, terrible. Bueno, lo que sucede ahora, que es verdaderamente indignante, terrible en Medio Oriente con estos movimientos fanáticos, llama mucho la atención, porque desde el punto de vista del libro, que es culto a la personalidad, el fanatismo musulmán suní niega hacer culto a una persona. Entonces nosotros, por ejemplo, vemos en Afganistán, en la época de los talibanes, en donde pues hubo un régimen absolutamente totalitario, religioso, no se hacía culto al dirigente, que era el Mulá Omar. ¿Por qué? Porque en esa visión del mundo, pues lo único que se puede hacer culto es a Dios, a Alá, porque de lo contrario estás cometiendo un pecado. Entonces vemos que lo que sucede ahora con ISIS, que son también musulmanes de la rama suní, o lo que vemos con algunos movimientos fanáticos, Al Qaeda, etcétera, es que no renuncian ellos a hacer algún culto a la personalidad. Pero no sucede así con la rama chiita, en donde vemos en Irán que se hizo un culto muy intenso al Ayatollah Khomeini y al actual Ayatollah Khamenei, porque los chiitas tienen la idea mística de que va a llegar un Mahdi, le llaman un Mesías, y en la espera de ese Mesías pues hay una especie de mahdismas
chiquitos o que están preparando al gran Mahdi, la llegada del gran Mesías, y por eso sí hay en la rama chi un culto a la personalidad más pronunciado, más enunciado. Entonces, desde el punto de vista del libro, sí, desde luego que es muy preocupante, es terrible lo que está pasando con el fanatismo religioso, con ISIS en Irak y en Siria y con otros movimientos de este tipo, pero sí llama la atención que justamente por su visión tan radical y religiosa, ellos renuncian a hacer culto a la personalidad porque todo el culto tiene que ser a Alá. Se puede decir que es un poco desviado, por decirlo, ¿no? Sí, bastante. Y ahora, en México, ¿qué personajes podrías, o más bien cuáles tocas en tu libro? Bueno, mira, en México, durante la época de hegemonía de un solo partido, un elemento central del sistema era el presidente de la República. El presidente era omnímodo, el partido en el poder tenía pues la mayor parte de los diputados, todos los senadores, todos los gobernadores, los medios estaban muy controlados, la libertad de expresión era limitada, y el presidente era intocable. No podías tú criticar al presidente o no hacer chistes del presidente, porque era una especie que estaba más allá. Desde el momento en que un candidato a la presidencia era nombrado por el PRI para ser el abanderado del partido, en ese momento pues toda la prensa y todos los medios que estaban controlados pues se vivía halagando al presidente, al candidato a la presidencia, y así era durante los 6 años, y ese fenómeno se dio pues con muchos presidentes. Y después tenía la limitación en el tiempo, porque como decía Cosío Villegas, era una monarquía sexenal hereditaria. Después de 6 años el presidente dejaba de tener cualquier tipo de poder, y además era denigrado muchas veces de manera muy ensañosa. Entonces tenía esa característica, pero sí hubo un cierto culto al presidente, no tan extremo como aquí Kim Il-sung, por ejemplo, en Corea, pero lo hubo. Y dentro de toda la colección de presidentes de esta etapa, hubo algunos más entregados a hacerse culto que otros, hubo más, algunos que fueron más limitados en el culto a la personalidad. No se entregaron tanto. El licenciado de la Madrid, Ruiz Cortines, Cedillo, fueron presidentes que prefirieron tener un poco más, el más bajo perfil que permitía el sistema en aquel entonces, que no era mucho. Y hubo otros como el licenciado Echeverría, como José López Portillo, como Miguel Alemán, que sí se entregaron más a las mieles del culto a la personalidad. Oye, Pedro, lamentablemente tenemos que cerrar ahora, pero nos gustaría irnos con esta pregunta. ¿Qué puede hacer una sociedad para no caer en eso de idolatrar un personaje, en dejarse llevar por alguien? El mejor remedio para el culto a la personalidad y para sistemas totalitarios es una democracia eficaz, una democracia que pueda resolver problemas, porque la democracia por sí sola no es una varita mágica. Lo que tiene que pasar entonces es que haya una vida institucional sana, en donde haya libertad de expresión, en donde los medios cumplan su objetivo y su deber de criticar, de informar a la gente, y en donde la clase política también cumpla su obligación de trabajar bien por la gente. Desgraciadamente, cuando las democracias no funcionan, se da lugar entonces a la posibilidad de que surjan dirigentes carismáticos, en donde las instituciones se sienten los electores que salen sobrando, y cae el peligro de regímenes autoritarios o totalitarios. Muchas gracias, Pedro. Estaremos pendientes. Historia mundial de la megalomanía. Muchísimas Pedro, gracias. Arturo Aguirre. Fue un verdadero gusto estar con ustedes. Igualmente. Al contrario. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.